Hola chicos, sean súper bienvenidos a nuestro inicio de curso básico de inglés. Espero que estén muy bien, muy emocionados por iniciar este trayecto de inglés tan provechoso y próspero que nos espera. Vamos a tener 12 clases con 13 con la que ya vimos anteriormente y espero que les guste mucho. El día de inglés en nuestro curso básico vamos a empezar obviamente por el inicio, lo más básico, los verbos. Pero se preguntarán, Sebas, profe, ¿qué son los verbos? Mira, muy fácil. Los verbos son acciones, palabras que indican una acción. Por ejemplo, correr, caminar, jugar, beber, escribir, ¿cierto? En español los verbos son todas aquellas palabras que terminan en ar, er o ir, ¿ok? Eso es muy simple. Simplemente tenemos que recordar que en español ya tenemos ciertos verbos que usamos mucho, ¿cierto? Sino que los conjugamos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, vamos a ver un verbo que es muy común en el español. Y ese es el verbo querer, want. ¿Por qué lo vamos a ver? Porque con él vamos a empezar a realizar oraciones simples. Ya sabemos que una oración simple es una oración compuesta por un sujeto, un verbo y un complemento. Con esto en mente, empecemos, ¿cierto? Tenemos diferentes formas personales. Un sujeto puede ser un pronombre o puede ser una persona, ¿cierto? Yo, por ejemplo, puedo decir, yo doy clases y decir, Sebastián da clases, ¿cierto? Dependiendo cómo lo usemos, ya obviamente cambia nuestro sujeto. Pongamos aquí el ejemplo. Por ejemplo, Sebastián o Sebas juega. ¿Cierto? Ya el complemento, pues podríamos poner cualquiera. Por ejemplo, podríamos juega videojuegos, juega con su hermano, etcétera, ¿cierto? Lo importante es que tenemos un sujeto, que en este caso sería Sebas, y un verbo que sería juega. ¿Qué es lo que pasa? En español se suele conjugar los verbos de acuerdo pues a la persona. Por ejemplo, yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, ellos juegan, ¿cierto? Pero el inglés es mucho más simple. Simplemente necesitamos saber cuál es el verbo y tener en cuenta una regla para cuando estemos en el presente, ¿ok? Cuando estemos en el hoy. Entonces, vamos a ver y ya después al final vamos a deducir cuál puede ser esa regla. Vamos a eso. En la forma personal, yo, vamos a tener el verbo conjugado que sería yo quiero, I want. Tú quieres, you want. Él quiere, he wants. Ella quiere, she wants. Eso quiere, it wants. Nosotros queremos, we want. Ellos quieren, they want. ¿Ok? Ahí podemos formar oraciones simplecitas. Por ejemplo, yo quiero comer, I want to eat. Ella quiere jugar, she wants to play. Y así nos vamos desarrollando un poquito en el inglés. Vamos al segundo verbo muy importante, el verbo necesitar, need. Eso lo vamos a ver más adelante, pero de una vez les voy a decir que la gran mayoría de palabras que tengan una doble E en ellas, vamos a decirlas esas doble E como una I. Ese es un pequeño tip gramatical que después lo vamos a profundizar. Ahora, vamos a ver los ejemplos. Yo necesito, I need. Tú necesitas, you need. Él necesita, he needs. Ella necesita, she needs. Eso necesita, it needs. Nosotros necesitamos, we need. Ellos necesitan, they need. ¿Ok? Ahora, después de ver esos dos verbos, ahora tú vas a hacerlo allá en tu casa y vas a repetir después de mí. Lo importante es tratar de vocalizar bien. Ahora vamos a aprender vocabulario, pero también vamos a aprender a cómo hablar bien ese vocabulario. Que no suene un inglés muy feo, sino que nos suene un inglés que poco a poco se vaya perfeccionando. Entonces, el tercer verbo que vamos a ver, antes de pasar con nuestra pequeña
regla es el verbo desear, wish. ¿Ok? Ese sh es como si estuviéramos haciendo silencio, shh, pero más abierta la boca. Wish, wish. ¿Ok? Ahora vamos con las formas personales. I wish. Ahora tú. You wish. He wishes. She wishes. It wishes. We wish. They wish. Excelente, me alegra mucho que hagas ese ejercicio, es un ejercicio muy importante. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con esa regla. Cuando estemos hablando en el presente, es decir, en el hoy, porque obviamente sabemos que existen 3 tiempos gramaticales: pasado, presente y futuro, ¿ok? Y otros tiempos que vamos a ir viendo poco a poco. Cuando estemos en el presente y vayamos a hablar de las terceras personas del singular, es decir, he, she, it, vamos a cambiar un poquito las cosas. Espero que lo hayan notado. Traté de ser muy notorio con la pronunciación, y con la escritura también es muy importante reconocerlo. El verbo suele ser el mismo verbo siempre, ¿cierto? Y cuando se conjuga con una de estas 3 personas, se le agrega una S, una ES o una IS dependiendo del caso, y eso lo vamos a ver. Entonces, si lo notaste, podemos ver que, por ejemplo, I dance, que es yo bailo, cambia a she dances cuando estamos usando she, que es ella. She dances. ¿Ok? Entonces, para el primer caso de esta regla, vamos a tener que, para cualquiera de sus presentaciones, sea como pronombre he, she, it, ¿cierto? Él, ella y eso. Y para, pues obviamente para personas, por ejemplo, yo también, la regla también aplica cuando yo voy a decir, por ejemplo, mi mamá, por ejemplo, my mom dances. Mi mamá baila, ¿cierto? Porque yo puedo cambiar mi mamá por un ella. Simplemente no estoy diciendo que es mi mamá, sino que es ella, un pronombre, ¿ok? Y se aplica lo mismo, dances. ¿Ok? No es solamente cuando estén pronombres, es para las terceras personas del singular, he, she, it, él, ella, eso, en cualquiera de sus presentaciones, ¿ok? Para la primera regla, añadimos una S. Por ejemplo, you work, ¿cierto? Tú trabajas, it works, eso trabaja, ¿ok? Se le agrega una S. Si nos vamos a la segunda regla, aquí hay que tener un poquito de memoria, entonces anótala en tu cuaderno donde estés llevando tus apuntes y presta mucha atención. Para el segundo caso, tenemos que si nuestro verbo termina en SS, S, SH, CH, X, U, O, vamos a agregar una ES. Por ejemplo, we watch, ¿cierto? Nosotros vemos, pero he watches, él ve. No significa que él vea más porque tenga eso, no, simplemente es una regla que es así, que está planteada desde la escuela. Por ejemplo, aquí con el verbo wish pudimos notar este cambio, ¿cierto? Que por ejemplo, en el verbo need no estaba, simplemente se le agregaba la S, pero como wish tiene esa terminación SH que nos está mencionando, pues tenemos que agregarle una ES, ¿ok? En cambio need termina en D, no pasa absolutamente nada, no está en nuestros requerimientos, no está en nuestra lista, se le agrega una S normal, ¿ok? Ahora vamos a nuestro tercer caso. Y nuestro tercer caso nos dice que si el verbo termina en Y o Y de yuca, la quitaremos y le agregaremos IES. ¿Ok? Por ejemplo, they try, ellos intentan. ¿Ok? Pero she tries, ella intenta. Y aquí tries, vemos que se le quita esta Y que tenemos acá y se le pone una IES. Ese es el cambio más notorio. Ojo, pasa algo, que por ejemplo con play, que es un verbo muy común y que usamos mucho,
pasa algo, que es que si en el verbo antes de la Y hay una vocal, como es el caso de play, no hacemos esta regla. Simplemente ponemos la S como si fuera una regla general. ¿Ok? Aquí puedes ver en el ejemplo que dice I play, yo juego, y termina en AY, que es vocal y EY, y después está it plays, ¿cierto? Como antes de la Y hay una vocal, simplemente ponemos la S y ya. No hay nada más que hacer ahí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, con este ejercicio que vas a realizar, yo te voy a dar un ejemplo y tú lo vas a realizar en tu cuaderno muy juiciosamente, para que practiques y no olvides este hiper mega tip y ese tema que es muy importante y que es un pilar en el inglés. Por ejemplo, vamos a hacerlo con el verbo comer, eat. ¿Ok? Yo podría decir que I eat, ¿cierto? Yo como, pero también podría decir que she eats. ¿Y por qué la S? Porque no termina ni en S, SH, pues el verbo general, el verbo eat, comer, no termina ni en S, ni en SS, ni en SH, ni en CH, ni en X u O, ¿cierto? Sino que termina en T y esa aplica nuestra regla general, poner simplemente una S. También podría decir, por ejemplo, Juan eats. Juan come. Y se le agrega S porque Juan es como un he, y para he se tiene que aplicar la regla. ¿Okay? Entonces realiza tú esto. E incluso intenta poner un complemento que tú quieras. Por ejemplo, I eat, no sé, por ejemplo, I eat chocolate. Chocolate. Aquí un poquito dividido. I eat chocolate. Yo como chocolate. She eats, por ejemplo, Juan eats soup. Juan come sopa. Y eso es un complemento. Y poco a poco vamos a aprender a generar más palabras y poco a poco vamos a generar mejores frases que tengan mucho más sentido y que podamos usar. Entonces tienen los siguientes verbos para trabajar. El primero es eat, comer. Segundo es work, trabajar. Tercero es drink, beber o tomar. Cuarto es drive, manejar. Buy, comprar. Clean, limpiar. Cook, cocinar. Answer, responder. Y read, leer. Mucha suerte y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.